Vamos a mostraros en este ejercicio de examen de 2015 cómo calcular la directividad de una antena de apertura, conocida la expresión del campo que hay en esa apertura. Esto nos serviría tanto para antenas de bocina como antenas reflectoras, cualquier tipo de antena de apertura en la que al final la radiación depende del campo que queda en dicha apertura hacia el exterior. Muestro aquí la transparencia de ganancia en reflectores porque, bueno, al hacer la deducción de la directividad que tenemos en una antena de apertura, cuando solo tenemos en cuenta el campo de dicha apertura y nada más, que es el caso de las bocinas o de cualquier otras aperturas diferentes a reflectores, hemos hablado en ese caso de la directividad de la eficiencia de apertura. Entonces, esa eficiencia de apertura nos decía cuál era la relación que había entre el área física que tiene dicha apertura y el área que utiliza para radiar. ¿Vale? Entonces, ¿por qué relaciono eso con reflectores? Porque esa eficiencia de apertura que hemos visto en temas anteriores a reflectores es la única que manejábamos. Lo que pasa es que en reflectores nos han aparecido otras eficiencias nuevas, como por ejemplo la de spillover o de desbordamiento de señal por fuera del reflector, como por ejemplo la eficiencia por bloqueo, etc. Pero seguimos también teniendo el concepto de eficiencia de apertura en reflectores. Aquí lo hemos renombrado con el nombre de iluminación en vez de solo apertura. Hay veces que le ponemos a secas iluminación, otras veces apertura, pero sigue teniendo el mismo sentido, es decir, cuánta área está utilizando la antena para radiar respecto a su área física. Y eso es otra relación entre qué campo en la apertura hemos dejado con respecto al campo uniforme en amplitud y en fase. Si hemos dejado un campo en la apertura uniforme en amplitud y en fase, entonces estamos usando todo el área de dicha apertura. Y en ese caso, la eficiencia de apertura, o en reflectores llamada de iluminación, sería del 100%. ¿Vale? Luego, esta ecuación que tenemos aquí definida, podríamos decir que me permite establecer esa relación entre área física, que tenemos aquí como área de la apertura, y área equivalente. Eso sería la definición de eficiencia de apertura o de iluminación de la apertura, todo es lo mismo. Es una comparativa entre el área equivalente que tenemos en la antena y el área física de dicha apertura. ¿Vale? En el tema de antenas de apertura, decíamos que la directividad de esas antenas de apertura era 4pi partido lambda sub 0 al cuadrado por la eficiencia de apertura por el área física. Claro, cuando decimos esto, si despejamos de aquí eficiencia por apertura, lo que estamos diciendo es que esto es el área equivalente que usa la antena para radiar, que ya hemos dicho que será o igual o menor que el área física. ¿Qué ocurre en antenas reflectoras? Que a esta eficiencia de apertura le tenemos que añadir más cosas, ¿vale? No es la única. De hecho, hay una muy evidente que es la eficiencia de spillover o de desbordamiento, que se muestra en esta gráfica de aquí combinada, cómo va evolucionando. ¿Vale? La eficiencia de apertura sería esta en función del pedestal que tenemos iluminado. La eficiencia de spillover va haciendo lo contrario. Y el producto de ambas sería la eficiencia global de apertura. ¿Cómo calculamos la eficiencia de spillover? Bueno, hemos hecho un ejercicio en el que lo utilizábamos y lo que hacíamos era decir, voy a integrar toda la radiación de mi antena por su diagrama de radiación de ganancia en todo el espacio tridimensional, voy a compararlo con la radiación que esa antena utiliza para iluminar hasta el ángulo θ cero del reflector, y todo lo que no utilice para iluminar es que se está desbordando, por eso se llama eficiencia de spillover. ¿Vale? Se calcularía de esta manera integrando. ¿Se puede calcular de golpe la eficiencia global de apertura? Sí, de hecho al principio de las transparencias la calculamos, aquí la tenemos. Esta es la eficiencia global de apertura
ya implícito el producto de ambos, que depende, como veis, de nuevo, del diagrama de radiación del alimentador y del ángulo de visión que tenemos θ0 sobre el extremo del reflector. Luego vemos que podemos calcular la global ella sola, de golpe. Podemos calcular la de spillover integrando toda el diagrama de radiación hasta θ0 y comparándolo con toda la integración del diagrama de radiación en los 4 pi estereoradianes. Y luego la eficiencia de iluminación o de apertura, la que nos dice si el campo es uniforme en amplitud o en fase, pues esa la tenemos también la posibilidad de calcularla. Y la hemos puesto aquí. ¿Vale? Lo que hacemos es dividir entre el área física, aquí lo tenemos, y luego el resto, como veis, es integrar el campo en la apertura de dos maneras. Integrarlo y elevarlo al cuadrado, y en el denominador integrar el valor cuadrático del campo. Con este cociente de integrales estaríamos, si lo dividimos entre el área física, calculándonos esa eficiencia de apertura o de iluminación. Por tanto, estas integrales, este cociente de integrales, haciendo la analogía sobre esta ecuación de aquí, nos está dando el área equivalente que utiliza la antena para radiar. ¿Cuánto área utiliza? Bueno, pues el ejercicio de examen está basado en estas ideas. El enunciado lo tenemos aquí y nos dan una apertura, en este caso de tamaño rectangular, LX, LY, en el que nos dicen que el campo en la apertura en esta superficie rectangular pues sigue esta forma, con un valor máximo en el centro, es decir, en el valor en el que x vale 0. No nos dicen nada de y, por lo tanto, se supone que en y el valor permanece constante, solo hay variación en x, y vemos que en los costados, en este punto de aquí y en este otro punto de aquí, pues ahí tendríamos, en esos dos costados, en esta zona y en esta zona, tendríamos valor 0 del campo de la apertura. En el centro tendríamos el valor máximo y en puntos intermedios pues va siguiendo esta variación lineal hasta el centro. Y esto te ocurre en cualquier posición y. Es decir, aquí en esta posición de y pasa lo mismo, solo hay variación en x. Y si me voy aquí arriba, lo mismo. Y aquí en el centro igual. ¿Vale? Entonces te dice, a partir de este campo en la apertura, calcula la directividad. Claro, esto es una apertura normal y corriente, sin reflectores, sin spillover, sin desbordamiento. Es decir, que aquí la eficiencia que me tengo que calcular es la única que se define con el campo en la apertura, ¿vale? Es decir, la que hemos llamado eficiencia de iluminación o eficiencia de apertura convencional. Luego tendré que pasar por estas integrales, ¿vale? Bueno, pues entonces, vamos a la resolución. Lo primero que tendríamos que hacer es, bueno, tener una expresión para este campo en la apertura. Entonces yo veo dos regiones. Una región que sería las X negativas y otro valor en las X positivas. ¿Vale? Bueno, no es excesivamente complicado, pero si lo pensamos detenidamente, vemos que en la zona de X negativas el campo lo podemos representar como una recta en el que podemos calcularnos la pendiente. La pendiente sería pues E sub 0 partido del X medios y eso te queda 2 E sub 0 partido del X. Y luego, bueno, lo que tenemos que conseguir es que esa recta pues valga E sub 0 en X0 y valga 0 en menos LX medios. Eso se consigue si tenemos el resto de la recta como X más LX medios. La polarización de este campo en la apertura nos dice en el enunciado que es una polarización según Y. ¿Vale? Dice, es polarización según Y. Eso es importante para ver qué integral tenemos que hacer. Entonces tendríamos la polarización y luego la validez de esta zona sería desde menos LX medios hasta 0. De hecho, si tú aquí haces 0, te queda el X medios dividido entre el X medios, es decir, E sub 0. Y si X es menos el X medios,
Aquí te sale un 0 que multiplica el resto 0. ¿Vale? Bueno, pues haciéndole de forma análoga, la otra parte cambiaría su pendiente a una pendiente negativa. Y luego hay que hacer lo mismo, que cuadren los valores adecuadamente. Y los márgenes de validez serían desde 0 hasta Lx medios. Cuando x es 0, el menos por el menos sale más, el x medios entre el x medios sale su 0, o sea, vuelve a haber continuidad en ese punto, y cuando estamos en x igual a Lx medios, esto vale 0, que es lo que nos tiene que ocurrir. Muy bien, pues entonces, visto que este es el campo en la apertura, ¿vale? Pues ahora tenemos que calcular la directividad. Esa directividad, como hemos dicho antes, que sería 4pi por lambda sub 0 al cuadrado por el área equivalente. Este área equivalente sería máxima, porque estamos calculándonos d sub 0, ¿vale? Este área equivalente es máxima. Y ese área equivalente máxima es la que hemos visto antes en la expresión que tenemos que utilizar, ¿vale? Cada una de sus componentes. Lo que pasa es que, claro, yo veo aquí que si el campo solamente está polarizado en Y, no hay componente del campo en la apertura en X, y por tanto esta integral la podemos quitar, y la componente X, la integral de abajo también, ¿vale? Pues entonces, lo que nos quedaría es que esto sería 4pi partido de lambda sub 0 al cuadrado por el área equivalente, que correspondería al módulo de la integral en la superficie de apertura de la componente EAI, ¿vale? EAI, me refiero, vamos a ponerlo, E de la apertura sub I, por el diferencial de superficie de apertura, y eso lo tenemos que elevar el módulo al cuadrado. En el denominador lo que hacemos es integrar en la superficie de apertura el módulo de este campo en la apertura componente I al cuadrado por el diferencial de superficie de esa apertura. Claro, aquí lo que veo es que este campo de la apertura solo tiene su componente en I, solo la tiene, ¿vale? Y sería, pues esto aquí, poner el componente en X, veis que vectorialmente solo nos dice que está en I. Muy bien, ¿de qué depende la amplitud de esta componente en I? Curiosamente, aunque vectorialmente está polarizada según I, pero X, estamos viendo cómo depende de X, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer cada una de las integrales. Por ejemplo, vamos a hacer esta integral y luego la elevaremos al cuadrado, ¿vale? Entonces, decimos, la integral a lo largo de la superficie de apertura de esta componente, que de hecho es la componente únicamente en módulo, ¿vale? Entonces tendríamos la componente de la apertura I por el diferencial de superficie de apertura, y ahora vamos delimitando. Tenemos una superficie, como veis, es rectangular, por lo que este diferencial de superficie sería el diferencial de X por diferencial de Y, ¿vale? Y ahora, como tenemos variación en X, la integral en Y pues es inmediata, porque los límites de integración en Y serían desde, si el centro está aquí, sería desde menos L y medios hasta L y medios, de diferencial de Y, el diferencial de Y, por integral desde X igual a menos Lx medios hasta más Lx medios. Pero claro, si lo hacemos de esta manera, nos damos cuenta de que ese tramo de menos Lx medios hasta Lx medios está a su vez dividido en dos. Por ello, la integral hay que partirla en dos sumandos, ¿vale? O sea que tendríamos que ir primero desde menos Lx medios hasta 0, en el que la expresión sería 2 e sub 0
partido de Lx que multiplica a x más L sub x medios por diferencial de x, más otra integral que iría desde x0 hasta L sub x medios, en el que la expresión sería esta, ¿vale? Es decir, menos 2e sub 0 partido de Lx que multiplica a x menos Lx medios por el diferencial de x. Esa es la integral que se nos plantea hacer. ¿Vale? Bueno, son integrales muy sencillitas, ambas. Voy a poneros básicamente el resultado que tendríamos de esta integral, o más o menos los pasos que tendríamos que seguir un poco así deprisa. Entonces, de aquí vemos que esta integral que es inmediata nos da L sub i. Veo el 2e sub 0 Lx que puede salir factor común. Entonces, al final tengo 2e sub 0 Li partido de Lx, que eso sale factor común. Y ahora tengo que integrar esta parte, que sería x cuadrado medios más L sub x medios por x. Esa sería la integral de esta zona de aquí. Y esos límites entre menos Lx medios y 0. Y ahora este menos, y la otra integral, pues también fácil, x cuadrado medios menos L sub x medios por x. Este menos, por cierto, aplica a todo. ¿Vale? Y los límites, en este caso, el límite de integración, pues serían entre 0 y el x medios. ¿Vale? Bueno, pues si operáis aquí adecuadamente, sustituís los límites, etcétera, etcétera, esto os queda un resultado, pues, bastante cortito, y os queda L sub i por L sub x por E sub 0 partido de 2. Esa sería la integral que tendríamos aquí. Luego habría que elevarlo al cuadrado, ¿vale? O sea, esto íbamos sustituyendo, me queda el 4pi partido de lambda sub 0 al cuadrado, y en el numerador tendríamos E sub 0 por Lx por Li medios, ¿vale? Pero hay que elevarlo al cuadrado. De hecho, sería el módulo. Si queremos ser precisos, pues tendría que ser el módulo. Por lo tanto, este E sub 0, si fuese complejo, pues habría que decir módulo de sub 0. Vamos a suponer que sea real, por simplificar. Bueno, pues entonces ahora la otra integral que tengo que resolver, ¿vale? La otra integral que tengo que resolver es la integral de abajo del denominador. Entonces, integral desde i igual a menos L y medios hasta L y medios, eso es fácil, diferencial de i, por lo mismo, dos tramos, desde menos Lx medios hasta 0, y aquí tengo que poner la función al cuadrado, ¿vale? Tengo que poner la función al cuadrado. Estamos viendo cómo tengo que poner esa función al cuadrado. O sea que tenéis que coger esta parte de la izquierda y elevarlo al cuadrado. Entonces, si lo elevamos al cuadrado, me quedaría 2e sub 0 partido de Lx al cuadrado, que multiplica, y ahora tengo que hacer el cuadrado, pues, de esta parte de aquí, que es x al cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, que sería Lx cuadrado partido 4, más
el doble del primero por el segundo. Es decir, 2 por x por el x medios. Los dos se van y te queda x por L sub x. Y esto, diferencial de x. Y ahora tenéis que hacer exactamente lo mismo, pero en el otro tramo. Desde x igual a 0 hasta x igual a L sub x medios. ¿Vale? Tenéis que elevar al cuadrado esto de aquí, esta función. El cuadrado elimina el signo, te vuelve a quedar 2e sub 0 partido de L sub x al cuadrado. Y ahora esto de aquí es cuadrar el primero más cuadrar el segundo menos el doble del primero por el segundo. Es decir, que te queda algo muy parecido, pero con un signo cambiado aquí. X cuadrado más L sub x cuadrado cuartos menos x por L sub x diferencial de x. Bueno, esto ya sabemos que nos va a dar L sub y, ¿vale? Y entonces, cuando operáis todo eso, resulta que esta integral doble que estamos realizando, es decir, aquí estamos haciendo la integral a lo largo de la superficie de apertura del campo de la apertura sub i al cuadrado diferencial de superficie. Eso es lo que estamos haciendo en todo esto, ¿vale? Bueno, pues esa integral os quedará como resultado e sub 0 al cuadrado por Lx por Li partido de 3. ¿Vale? Y esa es la que tenemos que poner en el denominador, tal cual, porque aquí ya hemos elevado al cuadrado antes de integrar. Entonces aquí tendríamos e sub 0 cuadrado por Lx por Li partido de 3. ¿Vale? Estoy viendo que L sub 0 al cuadrado se va a ir con este de aquí. Aquí tengo un Lx cuadrado y aquí solo un Lx, luego quedará uno solo. Aquí tengo un Li cuadrado y aquí solo uno, queda un Li nada más. Aquí tengo un 4 en el denominador y aquí tengo un 3 en el denominador que sube para arriba. Entonces, si lo hacemos, nos quedaría 4pi lambda sub 0 al cuadrado, ¿vale? L sub 0 hemos dicho que se nos va, Lx por Li, un 4 abajo, este de aquí, y un 3 arriba. Se va el 4, y nos queda, finalmente, que esa directividad es 3pi partido de lambda sub 0 al cuadrado por Lx y por Li. ¿Vale? Bueno, finalmente, si metemos cuáles son las dimensiones de Lx y Li, que nos decían que teníamos una apertura cuadrada con valor 5 lambda 0 en ambos casos, esto te va a quedar 75pi. ¿Vale? Esa es la directividad. Que si hacemos el 10 logaritmo, pues entonces tendríamos que esta directividad nos saldría 23,72 dBs. ¿Vale? Este es el primer apartado. Por cierto, en cuanto a la eficiencia de apertura, a ver, la eficiencia de apertura sería, bueno, esta integral que tenemos aquí, esto es lo que hemos dicho que era el área equivalente máxima, ¿no? Bueno, pues si este área equivalente máxima, que ha sido este resultado de la integral, es decir, esto de aquí, lo dividís entre el área de la apertura, que el área de apertura es Lx por Li, si dividís esto entre Lx por Li, pues te da la eficiencia de apertura. ¿Vale? No nos lo han preguntado, pero sería fácil de calcular. Es decir, esta parte roja, luego la dividís entre el área de la apertura
y ya tendréis la eficiencia de apertura. Ese sería el primer apartado. El segundo apartado dice, tomando el resultado del anterior, estime el ancho de haz a 3 dB en los dos planos principales, así como la eficiencia de la antena de apertura. ¿Veis? Nos están pidiendo esa eficiencia de antena de apertura. Sugerencia, puede hacer uso de las analogías que existen entre aperturas y arrays. Bueno, pues vamos a ver. Tengo que hacer uso de esas analogías. Bueno, si quiero calcular la directividad en una antena de forma aproximada, puedo utilizar que la directividad máxima es 4pi partido de los anchos de haz a 3 dB de los dos planos principales, del plano E y del plano H, ambos puestos en radianes. Entonces te dice que utilizando esta directividad que acabas de calcular, que deduzcas el ancho de haz a 3 dB en los dos planos principales. ¿Vale? Que podemos sacar con esa analogía que nos dicen de arrays, y esto lo hemos comentado en clase de teoría. Decíamos que cuando tenemos una iluminación uniforme, esa iluminación uniforme también la podríamos obtener con un array de elementos que estén alimentados de forma uniforme en amplitud y en fase. ¿Vale? Entonces, en el caso de arrays, poníamos que había una expresión para arrays uniformes de ancho de haz entre nulos, que era aproximadamente 2 veces la longitud de onda partido el número de elementos por la distancia entre elementos. Y yo os dije, esto está en radianes, ¿vale? O sea, que podríamos utilizarla, bueno, no porque estén de nulos, porque y necesitamos la de 3 dB, pero podríamos utilizarla si la pasamos a 3 dB a aquí. Y yo os dije que la analogía estaba en pensar que el número de elementos por la distancia, ahora lo podemos asimilar como la longitud de la apertura. Entonces, en plano E, si el vector de campo eléctrico es según I, en plano E la longitud de la apertura es L sub I. ¿Vale? Pues esta fórmula de arrays podemos decir ahora que la voy a utilizar porque tengo iluminación uniforme. Esto es para uniforme. Y de hecho, en el plano E, hemos dicho que no cambia la amplitud de apertura, que solo cambia en X. Ahí hay una iluminación tipo triángulo, ¿no? Pero en Y es uniforme, es constante. Entonces sí que puedo hacer esta analogía de ancho de haz entre nulos. Y igual que hacemos la analogía de ancho de nulos, también dijimos en arrays que el ancho de haz a menos 3 dB para una iluminación uniforme con un número suficientemente grande de elementos era 0,886 por lambda sub 0 partido n por d. Bueno, pues la analogía está en ahora decir que el número de elementos por la distancia entre ellos va a ser la longitud de la apertura en el lado I, porque es donde tenemos iluminación uniforme. Y ambas expresiones solo valen para arrays uniformes en amplitud y en fase. Bueno, pues entonces ya tenemos aquí uno de los anchos de haz, el más sencillo de sacar. Es decir, yo aquí sustituyo L sub I, que son 5 lambda 0, ¿vale? Y me queda que esto es en radianes 0,177 radianes. Y esta sí que la vamos a poder utilizar aquí dentro, porque ya está en radianes. Para que nos hagamos una idea de qué haces esto, son 10,15 grados de ancho de haz. ¿Vale? Bueno, pues entonces, si ya tenemos esta anchura de haz y tenemos la directividad, pues solo tenemos que despejar la anchura de haz del otro plano. Es decir, la anchura de haz del plano H, los 3 dB, sería igual a 4pi partido d sub 0 por el ancho de haz en plano E a menos 3 dB. ¿Vale? Si sustituís el 0,177 y aquí la directividad de sub 0 que me había salido antes, tengo por aquí arriba, que eran 75pi,
Pues resulta que aquí te queda 0,3 radianes. 0,3 radianes, que son 17,25 grados. Esto es una forma bastante original de hacer el ancho de haz en plano H, ¿vale? Sin tener que pintarme el diagrama de radiación al que da lugar esta apertura triangular. O sea, si tuviésemos que hacerlo de la manera formal, tendríamos que cogernos este campo de la apertura y, como hemos hecho en aperturas, hacer la integral P sub I. O sea, fijaros lo que estamos hablando. Del campo en la apertura, que tenemos componente en I, tendríamos que hacernos la integral P sub I y después de la integral P sub I sacarnos el campo radiado y cuando tuviésemos el campo radiado decir, oye, ¿dónde cae la señal 1 partido de raíz de 2? En el plano H. Y después sacarnos en qué ángulo ha caído menos 3 dB. Luego hacer lo mismo en el plano E y sacar el ancho de haz a menos 3 dB en plano. Eso sería lo que habría que hacer si no tuviésemos la facilidad de decir, oye, en el plano en el que la iluminación es uniforme, puedo hacer esta analogía de ancho de haz entre nulos o ancho de haz a menos 3 dB que teníamos en arrays uniformes con un tamaño suficientemente grande, es decir, con un número de elementos suficientemente grande, diciendo que el tamaño del array n por la distancia es lo mismo que aproximadamente que la longitud de la apertura. ¿Vale? Y eso pues, nos permite resolverlo de manera bastante más sencilla. Por último, eso que nos han pedido, que ya he esbozado antes, si te están pidiendo cuál es la eficiencia de apertura, pues bueno, lo tenemos ya chupado porque D sub 0 es 4pi lambda sub 0 al cuadrado, eficiencia de apertura por área de la apertura. Esto hemos dicho que era el área equivalente máximo, ¿vale? Y de aquí podemos sustituir diciendo que esto es 4pi lambda sub 0 al cuadrado por la eficiencia de apertura, por el área de apertura que es Lx, Li, es decir, 5L0, el lambda 0, todo al cuadrado. Esto te queda 100 pi por la eficiencia de apertura. Lo igualamos a 75 pi, ¿vale? Y entonces podemos despejar y vemos que la eficiencia de apertura es 75 partido de 100, es decir, un 3/4, que pasado a porcentaje es un 75%. Esa es la eficiencia de apertura que tendríamos para esta antena que tiene iluminación uniforme en plano E, iluminación triangular en plano H. ¿Es lógico este valor? A ver, si pensamos que nos conocemos la eficiencia de apertura de dos iluminaciones muy claras, una, que toda la antena hubiese tenido iluminación uniforme, que sería 100%, o que hubiésemos tenido una iluminación tipo coseno en plano H y uniforme en plano E, que esa sabemos que es un 80%, pues aquí tenemos un 75%. 75%, es decir, un pelín peor que la del tipo coseno. ¿Por qué es eso? Hombre, a ver, la caída de señal es más abrupta que en un coseno. En un coseno hubiésemos tenido una señal así, campo así en la apertura. Entonces se parece más a la ley uniforme que la triangular. Por eso, en cuanto te alejas de la iluminación uniforme en los dos planos, vas perdiendo eficiencia de apertura. Entonces, la coseno veíamos que era un 80% y acabamos de ver que esta triangular nos sale un 75%.